Han Jong-sun todavía recuerda el momento en que fue secuestrado con su hermana. Era un hermoso día de otoño del año 1984 y Han, que en ese momento tenía tan solo 8 años, disfrutaba de un viaje a la ciudad con su hermana y con su padre. Pero más allá del paseo, su padre todavía tenía que atender algunos asuntos, así que decidió que lo más rápido y seguro sería dejar a los niños con un oficial en una estación de policía por unos minutos, sin saber que ese policía arruinaría a su familia y sus vidas para siempre. Un autobús se detuvo frente a la comisaría y unos hombres con chandal azul nos obligaron a subir, recuerda Han más de 30 años después. Un policía intercambió señas desconocidas con una de las personas que bajó del autobús, dijo Han. No tenían ni idea de a dónde los estaban llevando, lo único que ellos sabían era que su padre les había dicho que lo esperaran ahí, así que en ese momento Han y su hermana comenzaron a llorar. Estos hombres comenzaron a golpearnos con la excusa de que estábamos haciendo demasiado ruido, dijo Han. El autobús los estaba llevando a Hyundae Bokjiwon, una instalación privada que oficialmente era un centro de bienestar. Pero en realidad los sobrevivientes denunciaron que se trataba de un brutal centro de detención que retenía a las personas contra su voluntad incluso durante años. Según testimonios y pruebas recogidas en el lugar, muchos de los detenidos afirman que fueron utilizados como mano de obra esclava en obras de construcción, granjas, fábricas, en la década de 1970 y 1980. También habrían sido torturados, violados y muchos de ellos murieron en condiciones inhumanas. Las instalaciones de Hyundae Bokjiwon fueron comparadas con un campo de concentración, pero su historia no es tan conocida y hasta el día de hoy nadie se ha hecho cargo o se ha considerado culpable por los horrores que pasaron ahí adentro. Para Han y su hermana, la llegada a Hyundae Bokjiwon, mejor conocido en español como Brothers Home, fue el comienzo de una pesadilla que duraría 3 años y medio y cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Probablemente conozcas la serie El Juego del Calamar, y es que en su momento, cuando salió la primera temporada, comenzaron a circular estas imágenes en redes sociales y muchas personas comenzaron a decir que la serie estaba basada en hechos reales, pero según su creador basó la historia en experiencias personales, hechos históricos del país y que la historia no estaba basada en un hecho en concreto. Y entonces, ¿por qué muchas personas compararon la serie del Juego del Calamar con lo que pasó en Brothers Home? Si bien hay algunas similitudes, como por ejemplo las personas que utilizaban chandal azul o que una vez que entraban al lugar eran identificados con números, la realidad es que la ficción no puede seguir ni por un cuarto el ritmo de los horrores que pasaron adentro de Brothers Home. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y a otro nuevo video. No se dan una idea las ganas que yo tenía de hacer este caso. Y es que cuando terminé de ver la primera temporada del Juego del Calamar y vi estas imágenes en redes sociales, las imágenes que les mostré anteriormente, yo me quedé pensando... No puede ser, no puedo creer que esto esté basado en una historia real, algo que haya pasado en Corea, pero no es así. Estas imágenes en realidad no son reales, fueron imágenes creadas con inteligencia artificial, o sea, estas instalaciones que se muestran en las imágenes en realidad no son imágenes reales de las instalaciones de Brothers Home. Y una vez que me puse a leer, a buscar información, realmente me di cuenta que no hay manera de que la ficción siquiera pueda seguir un poco el ritmo de lo que realmente pasó adentro de Brothers Home. Pero bueno, no me voy a extender mucho más. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita. Por acá en pantalla les voy a estar dejando mis redes sociales por si quieren ir a seguirme. Y ahora sí, comencemos con el caso de hoy, el caso de Brothers Home. Brothers Home fue un campo de internamiento ubicado en Busan, Corea del Sur, el cual funcionó entre 1976 y 1987. El centro albergaba más de 20 fábricas y también albergó a gente necesitada de la calle, vagabundos, niños sin hogar. Les ofrecían ayuda, comida, educación, un lugar donde dormir, pero en realidad estaba muy lejos de ser un centro de bienestar o un centro de ayuda. En la década de 1980, Corea del Sur pasaba por un auge económico, había logrado un crecimiento increíble, superando las cicatrices de la Guerra de Corea en la década de 1950, después de la cual la península se dividió en norte y sur. Todo el país estaba entusiasmado por los Juegos Asiáticos de 1986 y los Olímpicos de Seúl de 1988, y el gobierno comenzó a impulsar los esfuerzos de cambio de marca de la nación. Pero detrás del llamado proyecto de purificación social había una realidad brutal y oscura. En abril de 1981 llegó una carta a la oficina del entonces
entonces primer ministro Nam Du-wo. La carta, escrita a mano por el presidente Chun Du-hwan, un ex general militar que había tomado el poder mediante un golpe de estado un año antes, ordenaba a las autoridades a tomar medidas enérgicas contra la mendicidad y los vagabundos, bajo la ordenanza que permitía la detención arbitraria de personas sin hogar. Bajo esta ordenanza que permitía la detención arbitraria de personas, comenzaron a establecerse centros de bienestar social y comenzaron a aparecer autobuses con letreros que decían vehículo de transporte de vagabundos en grandes ciudades como Busan. Estos centros de asistencia, en su mayoría instalaciones privadas, recibían subsidios en función de la cantidad de personas que metían ahí adentro. Al mismo tiempo, también se cuenta que la policía era recompensada por purificar supuestamente las calles de estos vagabundos. Supuestamente los que dormían en la calle, discapacitados, niños huérfanos e incluso personas que no mostraban la identificación en su momento cuando se la pedían, eran llevados a estos centros con la excusa de estos proyectos de purificación social. Hyun-jae Bok-si-won fue uno de ellos, no muy lejos de una zona residencial en la ciudad portuaria de Busan, en el sureste. El director Park In-jeon a menudo insistía en que su misión en realidad era alimentar, vestir y educar a estos supuestos vagabundos. En los papeles decía que las personas que llegaban a estos centros debían estar ahí durante un año, recibir capacitación y que después serían devueltos a la sociedad. Pero la realidad para muchos fue que la próxima vez que verían a sus amigos y familiares sería en 1987, cuando los centros se vieron obligados a cerrar después de que más de 30 reclusos fugados denunciaran lo que realmente estaba pasando detrás de esas paredes. Establecido oficialmente el 20 de julio de 1960 en Gama-dong, Busan, Brothers Home comenzó a operar al principio como un orfanato bajo el nombre de Orfanato Brothers. Y a medida que el orfanato se iba expandiendo cada vez más, se transformó en un centro de alojamiento para vagabundos, en general a principios de los años 70. En julio de 1975, Brothers Home firmó un contrato con la ciudad de Busan y se convirtió en uno de sus centros oficiales de detención de vagabundos, confiando la gestión del hogar a Park In-jeon, un militar retirado, un santurrón y trabajador social cristiano. Y con este contexto ahora podemos entender un poco por qué Han y su hermana terminaron adentro de Brothers Home. Han recuerda que ese día que se lo llevaron a él y a su hermana lloró incontrolablemente en la parte de atrás del camión mientras que ella lo acunaba en sus brazos. En un momento uno de estos hombres de chandal azul lo golpeó tan fuerte con la excusa de que estaba siendo demasiado ruidoso que Han recuerda que cayó al piso y se desmayó. Han se despertó con el sonido de una puerta de hierro que se arrastraba contra el hormigón y en ese momento lo llevaron a él y a su hermana con otro grupo de personas a un edificio donde los obligaron a desnudarse para realizarles un examen físico. En principio los guardias buscaban que no tuvieran tatuajes y muchas personas protestaban porque no querían estar ahí, por supuesto porque habían sido llevados contra su voluntad. Ante las quejas los guardias comenzaron a insultarlos, les decían malditos imbéciles y después los empezaron a golpear. Han fue llevado al pelotón de niños mientras que a su hermana se la llevaron al pabellón femenino. La hermana de Han tuvo problemas para poder aceptar su situación e hizo intentos inútiles por escapar de la instalación. Todas las mañanas ella se escapaba del pabellón femenino, iba donde estaba su hermano, le agarraba la mano, ella estaba rompiendo las reglas y lamentablemente en un momento la atraparon. Han dijo: tuve que presenciar cómo el líder arrastraba a mi hermana por el pelo y luego la golpeaba. Ella gritaba y lloraba. La hermana de Han finalmente fue confinada al pabellón psiquiátrico de Brothers Home. Cuando llegó ahí comenzaron a torturarla, le daban palizas, aunque esto no impidió que ella se siguiera escapando para ver a su hermano. Así que la obligaron a empezar a tomar unas pastillas no autorizadas llamadas CPZ, que es la clorpromazina, unas pastillas que se utilizan para enfermedades psiquiátricas, estados maníacos, esquizofrenia, todos problemas que en ese momento la hermana de Han no tenía realmente. Y ahí fue cuando su hermana comenzó a tener problemas psiquiátricos de verdad. Voy a ir poniendo algunas imágenes de dibujos que Han ha ido haciendo con los años sobre los castigos y a los que eran sometidos dentro de Brothers Home. Para él ha sido muy difícil continuar con su vida, recuerdos que hasta el día de hoy todavía lo atormentan. Hay un recuerdo en particular que no puede borrar de su mente y es cuando presenció cómo los guardias golpeaban a un joven hasta la muerte.
Este joven estaba teniendo un ataque epiléptico y según Han, el líder no le creía, así que lo golpeó con un bate de madera. En un momento, en medio de los golpes, el joven recobró el conocimiento y le agarró la pierna al líder suplicándole que lo perdonara, pero el líder ya estaba demasiado furioso, así que lo remató con un golpe en la cabeza con el bate de madera hasta que comenzó a sangrar. Después de eso, Han recuerda que se llevaron el cuerpo del joven y él no volvió a verlo nunca más. En 1987, Brothers Home fue cerrado después de varias investigaciones. Resulta que en agosto de 1982, un hombre de apellido Kang presentó una petición a la policía y al gobierno de Corea del Sur para que se abriera una investigación e investigar los malos tratos que su hermano había pasado adentro de Brothers Home. Pero en vez de eso, la policía organizó una reunión entre Park In-jeon, el director de Brothers Home, y este hombre de apellido Kang, lo que resultó en que Park In-jeon, es decir, el director, denunciara a este hombre por falsa acusación, y quien terminó siendo condenado fue Kang a 8 meses de prisión. O sea, como para que te des una idea del poder que tenía este hombre, esta gente, que cuando se presentó una petición para que se abriera una investigación y se viera qué era lo que estaba pasando ahí adentro, el director de Brothers Home tenía tantos contactos que no se podía hacer nada, básicamente. Luego, en 1986, el fiscal Kim Jong-won de la Fiscalía del Distrito de Ulsan presenció trabajos forzados e inició una investigación sobre corrupción, irregularidades y violaciones los derechos humanos en las instalaciones a principios de los años 1987 hasta mediados de 1989. Entrevistaron a más de 100 internos, personas y ejecutivos del centro y se concluyó que los internos, la mayoría de los cuales estaba en pleno uso de su capacidad mental, habían sido trasladados ahí involuntariamente y detenidos por el centro para poder realizar trabajos forzados no remunerados. También encontraron un recibo bancario que indicaba un depósito por 2.000 millones de wones, que son unos 10 millones de dólares aproximadamente hoy 2025, en la caja fuerte de la oficina del director de Brothers Home. El 4 de febrero de 1987 se publicó el informe de la investigación que concluyó que de 3.975 detenidos en el centro en 1986, 3.117 habían sido detenidos involuntariamente por la policía y los funcionarios del condado, detenidos de la misma manera que Han y su hermana. Si bien el número de reclusos en Brothers Home superó la cifra de 3.000, en las instalaciones solamente había lugar para 500 personas, lo que significaba que en las habitaciones habían hasta aproximadamente unas 90 personas durmiendo, y ni siquiera contaban con calefacción, ventilación u otros servicios básicos. Y lo peor de todo es que los reclusos no tenían manera de escapar de allá adentro. Algunos soñaban con poder escapar e incluso intentaban huir, pero no era tan sencillo pasar a los guardias, y si lo intentabas, el fracaso no era una opción. Han dijo: sabía que si trataba de escapar y no lo lograba, me golpearían hasta la muerte. Como era de esperarse, no había suficiente personal para poder gestionar a más de 3.000 personas, así que el centro se administraba con una cadena de mando similar a la de un ejército. Para poder ahorrar en costos administrativos, se seleccionaba a un recluso, se lo nombraba como comandante, el cual trabajaba bajo la supervisión del director Park In-jeon, y bajo la supervisión de este comandante, 120 vagabundos formaban un pelotón en la misma residencia, y cada uno de esos pelotones tenía un líder, un secretario general y un jefe de equipo. Todos eran reclusos seleccionados, y en algunos casos todos eran torturados o castigados por el error de un solo miembro de ese pelotón. Es decir, que la tortura generalizada era algo muy común allá adentro. A menudo los reclusos eran obligados a mantener posturas dolorosas y agotadoras durante periodos prolongados y eran golpeados si no se quedaban quietos. Un ex recluso afirmó que el director Park In-jeon maltrataba físicamente a los reclusos y guardaba esposas y porras de roble en su despacho. Afirmó también haber oído que entre 40 y 50 reclusos de Brothers Home fueron asesinados directamente por el director Park In-jeon. Debido a que muchos de los reclusos habían sido detenidos sin ninguna razón legítima y mucho menos legal, por supuesto que muchas veces se quejaban de los tratos recibidos adentro del centro. Así que para obligarlos a obedecer, eran sometidos a violencia apenas llegaban al lugar. Inmediatamente después de esto, eran obligados a aprenderse las reglas de Brothers Home. También otra cosa que se hacía era mostrarles videos a los reclusos donde se alababa a Park In-jeon, es decir, al director. Los reclusos que tenían un puesto de liderazgo se encargaban periódicamente de revisar que los reclusos se hubieran aprendido estas alabanzas
alabanzas, y en el caso de no haberlo hecho eran castigados con palizas y con privación del sueño. Esta violencia tenía un objetivo, que era la de quebrantar la resistencia de los reclusos y de esta manera obligarlos a aceptar la vida que se llevaba ahí adentro de la prisión. Tras este entrenamiento inicial, los reclusos eran asignados a un pelotón y a una sala donde se les aplicaban castigos colectivos. Por ejemplo, si un miembro del pelotón cometía un error o si se consideraba que el pelotón carecía de disciplina, todo el grupo completo era sometido a castigos o palizas. Diariamente los oficiales disciplinaban a los reclusos con castigos que consistían principalmente en mantener posturas que cualquier persona no podría mantener durante tanto tiempo. Y cuando inevitablemente alguna de estas personas ya no podía soportar estar en esa posición, ya sea por agotamiento o por dolor, era golpeado brutalmente. Estos castigos se infligían rutinariamente a los reclusos y era con la excusa de poder mantener el orden dentro de las instalaciones, sobre todo por la falta de personal para poder supervisar a tantas personas. Esta violencia hizo que muchas personas perdieran la vida dentro de Brothers Home, y si bien no se podía comprobar que muchos de ellos hubieran muerto por los golpes que recibían por parte de los guardias, muchos testimonios aseguraron que sí, que muchas personas morían por eso. Los fallecidos fueron enterrados en secreto dentro de las instalaciones o también vendidos a hospitales cercanos o incinerados y enterrados en cementerios públicos. Y dado que en ese momento las autopsias eran consideradas como algo formal, los perpetradores no fueron ni castigados ni investigados tampoco. Los oficiales del pelotón a menudo solían usualmente de niñas, niños y también de algunos jóvenes. Y a través de varias investigaciones se supo que Brothers Home utilizaba los psicofármacos para poder controlar a sus internos. Los registros de compras del centro revelaron que se habían adquirido más de 250.000 pastillas de clorpromacina, que es esta pastilla que les mencioné anteriormente, entre otros antipsicóticos como haloperidol, flurazepam, carbamazepina, tan solo en 1986. En 1987 la ciudad de Busan negó las acusaciones diciendo que se trataba de medicamentos de venta libre y que habían sido adquiridos con fines médicos. Los últimos informes de investigación revelaron registros de defunción descubiertos de 1975 a 1988, donde se corroboró que un total de 657 personas habían muerto dentro del centro. Y como dije anteriormente, los fallecidos eran enterrados en secreto dentro de las instalaciones o también incinerados o vendidos a hospitales cercanos. Otro acto aberrante que también realizaba Brothers Home era la adopción y la trata de personas. Desde mediados hasta finales del siglo XX, más de 200.000 niños surcoreanos, en su mayoría niñas, fueron enviados al extranjero para su adopción. Cabe destacar que la mayoría de estas niñas en realidad no eran huérfanas, sino que tenían padres biológicos vivos, pero que sus documentos habían sido falsificados para poder ponerlas en adopción y de esta manera enviarlas a países extranjeros a cambio de dinero. El sistema de radiodifusión coreana de Corea del Sur informó sobre el caso de Kim Yuri, una niña que había sido separada de sus padres biológicos coreanos y adoptada por una pareja francesa, que apenas llegó a este nuevo hogar fue por su padre adoptivo francés. En Australia, Europa y Estados Unidos, los niños adoptados, en su mayoría mujeres coreanas, pidieron a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que se hiciera una investigación sobre el tráfico infantil, pero no recibieron ninguna respuesta favorable a cambio. Después de que salieron a la luz las atrocidades que las personas vivían adentro de Brothers Homes, toda la sociedad de Corea del Sur no podía creerlo. Se suponía que era un centro de bienestar que le brindaba ayuda a las personas, comida, educación, un lugar donde vivir, pero en lugar de eso, allá adentro se cometieron los peores actos de a los derechos humanos. Quienes no pudieron adaptarse al estricto régimen, sobre todo ancianos, personas con discapacidades o quienes tenían enfermedades, fueron los que sufrieron violencia más severa. Estos actos feroces dejaron secuelas tanto físicas como mentales y hasta el día de hoy todavía hay personas que tienen este trauma. Cuando Brothers Home fue cerrado durante las investigaciones de 1987, Han y su hermana fueron llevados a orfanatos diferentes. Durante las siguientes 2 décadas y media, Han sufrió solo y en silencio mientras lidiaba con su trauma y la pérdida de su familia, cuestionó su existencia y el propósito de su vida. Incapaz de contener su ira, decidió iniciar una protesta solitaria de 1 año frente a la Asamblea Nacional de Corea del Sur. Toda la vida nos etiquetaron como vagabundos, no hacía falta que también nos etiquetaran como psicópatas, afirmó Han. Sosteniendo un cartel con los detalles del abuso que sufrió y una foto de él mismo cuando tenía tan solo 9 años, se quedó parado afuera de la entrada de la Asamblea Nacional mientras los políticos pasaban. Esta protesta de lucha duró 10 años
testimonios en los que Han pidió justicia tratando de exponer los horribles abusos de los derechos humanos que él y sus compañeros de prisión sufrieron en las instalaciones de Brothers Home. Hoy, Han pasa sus días buscando y recopilando testimonios de ex reclusos para presentarlos a la comisión. Desde entonces ha localizado a su hermana y a su padre. Su hermana había terminado en un hospital psiquiátrico, incapaz de superar el trauma que sufrió en Brothers Home. Él dice que el único camino hacia la curación es que los responsables den un paso al frente y acepten sus errores. Fuimos víctimas del intento del gobierno de purificar las calles antes de los Juegos Olímpicos de 1988. Nos arrastraron como basura. El gobierno debe reconocer lo que ha hecho mal y pedirnos perdón, afirmó Han. Gracias a que Han se tomó el tiempo de juntar estos testimonios de las personas que sufrieron lo mismo que él, es que hoy se conocen varias historias que salieron a la luz en una novela que logró escribir. Así que voy a leer un par de estas historias para que podamos entender un poco mejor lo que sufrieron las personas adentro de Brothers Home. El primer testimonio es de Choi Seung-woo. ¿Por qué tuvieron que destruir a mi familia? Choi tenía apenas 14 años cuando iba de regreso a su casa desde la escuela, como cualquier otro día, y un policía lo detuvo acusándolo de haber robado pan, cosa que él no había hecho. Sin darle ninguna oportunidad de defenderse, lo metieron adentro de un camión y lo llevaron a un lugar del cual él no había oído hablar nunca, Brothers Home. Al llegar se encontró con una puerta de hierro y unos muros tan altos como los de una prisión y le dieron ropa, le asignaron un número como a un criminal y Choi no entendía nada. Él estaba pensando, ¿qué hago acá? ¿Por qué me tratan así? Pero lo peor vendría después. Durante 5 años Choi fue víctima de maltratos físicos, humillaciones constantes y por partes de quienes estaban a cargo. Y cuando intentó contar qué era lo que estaba pasando ahí adentro, lo castigaron todavía más. Lo único que él quería era volver a ver a su abuela, volver con su familia, pero nadie lo escuchó. Después de 3 años de haber sido detenido, Choi vivió un momento desgarrador. Se reencontró con su hermano menor, el cual había sido secuestrado y llevado al mismo lugar, pero Choi no podía hacer ni decir nada porque tenía miedo de que los castigaran a los dos, así que lo único que podía hacer era observarlo de lejos con una impotencia enorme. En 1986, varios reclusos que lograron escapar contaron las cosas que estaban pasando adentro de Brothers Home. Así que la abuela de Choi, quien los había estado buscando durante mucho tiempo a sus 2 nietos, convenció al padre de estos a que fuera al lugar a buscarlos porque quizás estaban ahí adentro. Al principio no le permitieron entrar, pero después de insistir tantas veces y armar disturbios, finalmente liberaron a los 2 hermanos. Salieron vivos pero destruidos literalmente. Choi tenía 19 años y pesaba tan solo 37 kilos y su hermano tenía 17 años y pesaba apenas 35 kilos. El verdadero infierno para ellos empezó cuando intentaron volver a su vida normal. Los tacharon de delincuentes, de ignorantes, de vagabundos, no podían conseguir trabajo, no se podían adaptar a la nueva sociedad. El trauma los iba a acompañar para siempre y años más tarde su hermano, que no aguantó más esta situación, se quitó la vida. Hoy, junto a otros sobrevivientes, lucha para que el caso se reabra, se investigue como corresponde y se haga justicia por todas las personas que pasaron por ese infierno. El siguiente testimonio es de Kang Jin-woo. Si existiera el infierno, este sería el lugar. Kang tenía 23 años y estaba pasando por el peor momento de su vida. Había perdido a su esposa y a su bebé en un accidente, así que se refugió en el alcohol y en plena crisis un misionero se le acercó y lo invitó a ir a una iglesia en Busan sin saber que esa iglesia quedaba en la cima de Brothers Home. Apenas llegó se dio cuenta que no era un lugar cualquiera, era el mismísimo infierno. Trataban a las personas como animales, los obligaban a romper piedras con sus propias manos para hacer construcciones y cuando se negó a cumplir órdenes y se rebeló, lo golpearon entre varios. Lo dejaron inconsciente durante una semana y las secuelas fueron tremendas. Quedó con parálisis de brazo y pierna izquierda. Lo etiquetaron como loco y se lo llevaron al pabellón psiquiátrico donde lo obligaban a tomar pastillas que lo dejaban totalmente aturdido. Si intentaba escupirlos, había una persona que le tapaba la nariz y otra persona que le echaba agua en la boca para forzarlo a tomar las pastillas. Terminé convirtiéndome en un paciente psiquiátrico de verdad, dijo Kang. En 1987 fue trasladado a otro hospital y logró contactar a su padre. Cuando lo vio, el hombre quedó devastado y enseguida buscó ayuda legal. Kang escribió una declaración de 3 páginas sobre todo lo que había vivido adentro de Brothers Home con la esperanza de que en algún momento se hiciera justicia. Pero con esta declaración no pasó nada porque el director Park In-jeon tenía conexiones con el gobierno y el fiscal que estaba investigando el caso fue presionado desde arriba para que frenara toda la investigación. Yo era un testigo
testigo vivo de lo que pasaba allá adentro, dijo Khan, pero ¿qué poder teníamos nosotros? ¿A quién podíamos recurrir? El siguiente testimonio es de Hwang Jung-bok. Vi su cráneo explotar. Juan tenía tan solo 11 años cuando se perdió de su mamá en la estación de trenes de Busan. Después de haber estado un rato sin encontrarla, decidió ir a buscar ayuda a una comisaría, pero en vez de ayudarlo, lo metieron a un camión y se lo llevaron a Brothers Home. Ahí le afeitaron la cabeza, le dieron el chándal azul y le asignaron un número. Ese día terminó mi vida como un niño y comenzó una pesadilla, contó. Pasó 10 años ahí adentro, lo obligaban a realizar trabajos forzados, a cargar bolsas pesadísimas desde la mañana hasta la noche. Sufrió y fue testigo de palizas terribles y pudo ver cómo las personas perdían la esperanza por completo. Un día, cuando iba de camino al comedor, un hombre que pasó corriendo se tiró de cabeza por las escaleras delante de todos. Pude ver cómo su cráneo explotaba contra el piso. El sonido fue algo que no voy a olvidar jamás. Intentó escaparse varias veces, no podía entender por qué estaba ahí adentro si él tenía una familia. Era solo un nene, tenía casa, tenía padres, hermanos. ¿Por qué me metieron ahí adentro? ¿Por qué me robaron la oportunidad de tener una buena educación? A ver, repasemos. Brothers Home al principio abrió sus puertas con la supuesta intención de ayudar. Decían que iban a ayudar a las personas, que le iban a dar techo, comida, apoyo, en más, hasta oportunidades una vez que salieran de ahí adentro. Pero en la práctica eran todo lo contrario. Secuestraban personas de la calle, niños, personas con discapacidades, con enfermedades, en más, personas que parecían desalineadas eran metidas ahí adentro como si fueran criminales. Y una vez que estaban dentro, ya está, o sea, no había ninguna posibilidad de salir. No era un centro de ayuda, sino más bien un campo de concentración disfrazado de caridad, básicamente. El próximo testimonio es de Park Sung-hee. Este trauma y estigma permanecerán conmigo hasta que muera. Park tenía tan solo 10 años cuando fue a la estación de trenes de Busan a esperar a su hermano. Se le acercaron dos policías, supuestamente con la intención de ayudarla, pero sin explicaciones la metieron adentro de un camión y se la llevaron a Brothers Home. Sin explicaciones le cortaron el pelo, le dieron el chándal azul con las zapatillas blancas y le dieron un número para identificarla como si fuera un criminal. Yo no había hecho nada, pero igual me trataron así, dijo Park. Ese fue el comienzo de 6 años de pura pesadilla. Hay un recuerdo que todavía la atormenta hasta el día de hoy y es una vez cuando una mujer con discapacidad se orinó encima y el jefe la arrastró del pelo hasta el baño, la limpió con un trapo sucio y le echó agua helada por todo el cuerpo. No pude hacer nada, recuerda Park. Yo era tan solo una nena y también tenía que sobrevivir, pero hasta el día de hoy todavía me atormenta el no haberla podido proteger, dijo. El siguiente testimonio es de Lee Chaen-shik. Era un mundo sin libertad. Lee tenía 15 años cuando intentó escapar de Brothers Home, donde ya llevaba 2 años encerrado. Al trepar los muros que estaban todos cubiertos con vidrios rotos, se lastimó tanto las manos que no pudo seguir. En ese momento lo arrastraron por el asfalto hasta la oficina y lo golpearon una y otra vez. Al otro día lo llevaron a la iglesia para ser juzgado frente a todos por cometer el crimen más grande, según el director Park In-jeong, que era escapar supuestamente. Para él, Brothers Home era un lugar sin libertad, donde todo se hacía a la fuerza, trabajos forzados, rezos religiosos y hasta tenían que memorizar pasajes religiosos. También afirma que el centro participaba de adopciones internacionales ilegales, como les había comentado anteriormente. Dijo, un día desaparecieron un grupo de bebés y de nenes chiquitos como si se los hubieran llevado de golpe. Y estos fueron solamente algunos de los testimonios de sobrevivientes de Brothers Home. Personas que fueron llevadas a ese lugar contra su voluntad, haciendo que perdieran su vida, sus familias, asegurándose que cuando salieran de ahí adentro no iban a tener futuro. Uno pensaría que alguien ha pagado por todos estos crímenes, pero la realidad es que Park In-jeong, el director de Brothers Home, pasó por varias acusaciones, pero la condena dejó bastante que desear para los sobrevivientes. Al principio fue condenado por varios cargos, incluyendo malversación de fondos y confinamiento ilegal. En julio de 1987, Park In-jeong fue condenado a 10 años de prisión y una multa millonaria, pero unos meses después apelaron y la condena se redujo a 4 años. Finalmente fue condenado a 2 años y medio de prisión, pero no por los crímenes de Brothers Home, sino por corrupción y malversación de fondos. En 1988, tras otra apelación, la Corte Suprema lo declaró inocente. Nunca se lo responsabilizó por lo que había pasado en Brothers Home, ni los secuestros, ni las muertes, ni nada de lo que pasó allá adentro. Su familia salió impune, hicieron fortuna e incluso vendieron los terrenos por millones, abrieron otro orfanato y encima todavía administran propiedades en Australia. Hasta el día de hoy nunca hubo una disculpa o una verdadera compensación para las víctimas. Tras la venta del terreno, en ese lugar se construyó un complejo de apartamentos y durante esta construcción se encontraron restos humanos que
de por sí se consideraron poco importantes o como si no tuvieran familiares vivos como para investigar. La causa de sus muertes nunca se investigó y los restos se perdieron para siempre. Muchas víctimas sobrevivientes, al no haber recibido compensación ni apoyo, nunca se recuperaron de sus heridas y traumas, y continuaron viviendo en un estado de aislamiento social, ya que los perpetradores escaparon de la investigación y el castigo adecuados por sus crímenes. Bueno, gente, eso es todo por el caso de hoy, un caso que la verdad a mí me ha dejado bastante impactada, porque por ahí uno idealiza todo este tipo de lugares, ¿no? Corea del Sur, tecnología, K-pop, limpieza, todo perfecto aparentemente, pero cuando escuchás este tipo de historias tan oscuras, podés ver el otro lado de la cara, por ahí una cara que uno no ve, que no le muestran directamente. Sé que probablemente muchos escuchando la historia pensaron en la serie El Juego del Calamar, en el chandal azul, el encierro, el abuso de poder, muchas cosas que la verdad se parecen. Pero bueno, como dijo el creador, no basó la serie en este tipo de historias, pero no me sorprendería que haya tomado algo de inspiración. Otra cosa es que los testimonios en realidad que yo leí anteriormente están en internet mucho más crudos todavía. Yo los tuve que suavizar porque la verdad es que eran horrorosas las cosas que ha pasado esta gente ahí adentro. Yo acá abajo en la parte de la descripción les voy a dejar el link que están específicamente todos los testimonios para que los vayan a leer, porque son muy crudos. Yo lo tuve que suavizar como para que la plataforma no me vuele el video, básicamente. Ya saben, acá abajo se los dejo. Bueno, y ahora quiero leerlos a ustedes. Díganme en qué piensan sobre la historia y si creen que se parece a la serie del Juego del Calamar o no. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, y ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.